Hoy vamos a platicar de qué acciones podemos realizar desde la sociedad civil para combatir la pobreza. Como ustedes saben, la pobreza es el principal problema que ataca a nuestro país. 60 millones de la población de México vive en pobreza, 53 millones vive en lo que se ha denominado carencias sociales, es decir, que tienen carencias en materias de salud, en materias de educación, en materia de acceso a la seguridad social, carencias en materia de vivienda. Y esto de lo que nos llama, de lo que nos identifica, es que la pobreza se ha convertido en un elemento en común, no solamente como lo teníamos visto hace muchos años, en las zonas más marginadas, más alejadas del país, en donde difícilmente podrían llegar los sectores productivos para poder incrementar la capacidad de generar riqueza de esos grupos sociales, sino también hoy el crecimiento acelerado de nuestro país, de las ciudades, lo que ha hecho es que ha convertido a las grandes zonas metropolitanas del país en cinturones de pobreza urbana. Y esa pobreza urbana y esa pobreza rural son lo que ha contribuido a que lo que técnicamente se conoce como el coeficiente de Gini, que es lo que mide qué tan desigual es un país, teniendo 0, lo que sería nada desigual, y 1, muy desigual, México está en 0.50. Y eso es de lo que tenemos que trabajar todos los días desde la sociedad civil, junto con los gobiernos locales, junto con los gobiernos de los estados, pero también con el gobierno federal, en que el gasto público que se destine a los programas sociales realmente le llegue a los beneficiarios, que no se conviertan los programas sociales en un espacio de clientelismo corporativo, es decir, que estos grupos sociales sean afiliados a partidos políticos o afiliados a los gobiernos y que tengan como objetivo fundamental atraer votos, sino sobre todo que esos programas sociales tengan como objetivo fundamental que las personas mejoren sustancialmente su calidad de vida, que sus hijos tengan educación de calidad, que el agua potable realmente les llegue con la característica de potable, que las personas cuando tengan alguna enfermedad no se conviertan en el principal enfoque para poder ser más pobres porque tengan que pagar medicinas y doctores, sino que realmente cuando vayan a un hospital público los atiendan adecuadamente, oportunamente y con el total de los medicamentos y con el total del tratamiento, que no tengan que ir la familia a pedir prestado dinero para comprarle los guantes o el instrumental médico a las personas que van a participar en una intervención quirúrgica. Hoy, como siempre, nos acompaña Alfonso Rodríguez para que platiquemos y dialoguemos de cuál es la caracterización de las condiciones que tiene nuestro país en los diferentes grupos de la población con respecto a la pobreza y a la desigualdad. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Tulio? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Pues para iniciar, ¿qué nos vas a traer hoy, Poncho? Como sabemos, la Coneval es un organismo autónomo que se dedica a medir periódicamente las carencias bajo las cuales hoy se mide la pobreza en nuestro país. Y nos parece muy importante en las gráficas que nos va a presentar Alfonso, que compartamos con nuestros amigos cuál es la fotografía en la cual hoy estamos y que podamos contrastarla en cómo esta fotografía ha venido evolucionando o involucionando respecto a las principales situaciones que viven en nuestro país. Podríamos empezar a hablar de que la pobreza, como tú ya lo estabas diciendo en tu introducción, se encuentra entre la pobreza moderada y la pobreza extrema, es el 45.5%, teníamos en el 2012, y ahora en el 2014 tenemos el 46.2%. Estos son datos al 2014, los que tú mencionabas eran datos del 2015. También tenemos que la población vulnerable por carencias sociales en el 2012 representaba el 28.6% y en el 2014 el 26.3%. Esto quiere decir que son carencias sociales pues, cuando no tienen servicios de salud, cuando no tienen... Un poco lo que explicábamos al inicio del programa, Alfonso. Exactamente. También tenemos la población en situación de pobreza moderada, que esa es la doble composición con la pobreza extrema, que es del 45 y del 46%. Tenemos la población vulnerable por ingresos, que representa el 62.2 y el 7.1%. Esta población es la que sí tiene que utilizar todos sus ingresos para cubrir todos los servicios de salud, de alimentación y de vivienda. Y tenemos por último la población no pobre y no vulnerable, que representa el 19.8% en el 2012 y el 20.5% en el 2014. La siguiente gráfica, habla por población. La población en pobreza de menores de 18 años, que representa el 53%, el 53.8% en el 2012 y en el 2014 representa el
53.9, que son alrededor de 20 millones de habitantes. La población de entre 18 y 64 años en el 2012 representaba 28.2 millones de habitantes, que es el 40.7%, y en el 2014 casi 30 millones de habitantes, que es el 41.9%. La población con 60 años o 65 años o más representa, que son 4 millones de habitantes, representa el 45.8% en el 2012 y el 45.9% en el 2014. Claramente ahí lo que estamos viendo es que no ha habido la formación de riqueza en las familias mexicanas que se refleje claramente en la mejor calidad de los jóvenes. Y eso nos parece que debe ser el puntal de las políticas públicas. Sí, totalmente de acuerdo. Lo interesante de estos datos, si los tiene el Coneval, es pues, que se deberían de enfocar, una mayor cantidad de recursos, como bien lo apuntabas tú al principio del programa, pues atender a las personas que empiezan a tener este tipo de carencias para que no irlas arrastrando durante toda su vida y seguir gastando mucho más dinero, sino darle las oportunidades y las ventajas para poderlos hacer que salgan de su situación de pobreza en una edad temprana y no venir arrastrando con esa problemática a lo largo de toda la vida de la gente. Traemos también una gráfica que es el porcentaje de la población en pobreza referente al género, que son hombres y mujeres. Entonces tenemos que en el 2012 la población en pobreza de mujeres era de alrededor de 27.6 millones de mujeres y en el 2014 pasó a 28.5 millones de mujeres. Esto representa el 46.3%. En población en situación de pobreza, en hombres, tenemos que representa alrededor de 25.8 millones de hombres en el 2012, que es alrededor del 45%, y tenemos a 26.5 millones de hombres, que representa el 46%. Pues claramente ahí lo que nos habla es que sigue siendo las mujeres la población más vulnerable del país. Aquí estamos dividiendo a la población rural y la población urbana. Tenemos que para el 2012 había en situación de pobreza 16.7 millones de mexicanos y en el 2014 pasa a ser a 17 millones en la población rural. En la población urbana pasa de 36.6 millones en el 2012, que representa el 40.6%, y en el 2014 son 38.4 millones, que representa el 41.7%. Claramente aquí vemos que la población rural es la más vulnerable en tema de pobreza y, pues, como tú bien lo apuntabas al principio del programa, pues son los que es más complicado y más caro llevar todos los servicios de salud, de educación, de urbanos, de los servicios de agua potable y alcantarillado y todo eso en zonas rurales, que en el tema urbano. Sí, también, por ejemplo, se habla de una estadística en la cual dice que cuando hay un asentamiento urbano irregular, es decir, que algunas personas ante la posibilidad de comprarse un terreno invaden ese terreno y poco a poco ahí se van generando comunidades irregulares, cuesta casi 3 veces más poder llevar los servicios públicos que tú acabas de mencionar, de agua, alcantarillado y drenaje, que si hubiera sido una comunidad ordenada y la infraestructura básica urbana hubiera estado desde el inicio de la construcción de esas viviendas, lo cual me parece que es muy importante. También llama mucho la atención, Alfonso, y yo quisiera explicarlo de una manera muy sencilla, que, como yo decía al inicio, 2/3 partes de la población rural se considera que tienen las carencias necesarias para clasificarla como pobres. Pero también, decíamos, por el número de las personas que hoy viven en las zonas metropolitanas, es decir, en las zonas urbanas, es mayor el número de personas que tienen pobreza urbana que las personas que tienen pobreza y que viven en comunidades rurales. Pero son dos dinámicas diferentes, son dos acciones de carácter gubernamental, de carácter comunitario distintas, como bien tú lo apuntabas, por la localización geográfica, pero también por la visión cultural, lo que le llaman la famosa cosmovisión, que tienen las personas que habitan tal vez en las zonas rurales a las que habitan en las zonas urbanas. Son dinámicas de población, son dinámicas económicas diferentes. Esta es una gráfica que habla un poquito de lo que también platicabas al principio del programa, que son como de los programas sociales y cómo han afectado los programas sociales en el rezago en pobreza. Entonces tenemos en primer lugar el rezago educativo, que aquí tenemos la cifra en el 2012 de 19.2% y ahora
una pequeña disminución, pero grande en personas, que es el 18.7%. Tenemos también la carencia por acceso a los servicios de salud, que en el 2002 representaba el 21.5% y ahora tenemos una disminución al 18.2%. Con respecto a la carencia de acceso a la seguridad social, también tenemos que se reduce, una reducción importante, que es del 61.2% al 58.5%. Y aquí pues, estamos viendo como que el efecto de las acciones o del gasto en el gobierno que han sido de alguna manera positivas en términos no relativos, sino más bien reales, de cómo han tenido efecto estos programas sociales. En carencia por calidad y servicio de la vivienda también se nota una disminución que pasa del 13.6% en 2012 al 12.3% en 2014. Y la carencia por acceso a alimentación se mantiene casi igual, del 23.3% al 23.4%. Llama mucho la atención que la principal carencia que determina que la población de nuestro país es pobre es el acceso a la seguridad social. Y un poco, ¿a qué le llamamos seguridad social? Que las personas pueden asistir a hospitales públicos, que las personas pueden acceder a un esquema de retiro digno, es decir, a una pensión digna cuando esas personas han dejado o han llegado a la edad de retirarse del trabajo, que las personas puedan acceder a un esquema de financiamiento para adquirir una vivienda. Y eso entonces lo que se le ha denominado en términos técnicos como el piso básico de la seguridad social. Y cuando comparamos una sociedad, por ejemplo, en Europa o en algunos países de las grandes economías del mundo, fundamentalmente lo que vemos es que el gasto social va destinado a mantener, en términos de operación muy eficiente, ese piso básico de seguridad social. Y eso lo que significa también es como, por ejemplo, que en países como los países escandinavos, la mayor parte de los ingresos de las personas van destinadas a impuestos. Pero van destinadas al pago del impuesto porque claramente la educación es gratuita, la salud es gratuita, y gozan de una pensión digna. Hemos invitado a una organización de la sociedad civil que junto con más de 60 organizaciones han construido un frente para poder combatir la pobreza que le llaman Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza. Nos acompaña Juan Pablo Anchondo. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Quisiera preguntarte, Juan Pablo, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano implica muchas actividades, pero la primera, y no la más importante, pero es votar. Primero es votar, pero la otra es hacerse cargo de las cosas públicas. Un buen ciudadano debe pagar impuestos, sí, pero también debe exigir que su dinero sea bien invertido, que el gobierno, que elegimos todos, invierta bien el dinero. Y luego monitorear, ver en qué se gasta, evaluar la cantidad y la calidad de los servicios que recibimos como ciudadanos. Creo que eso es primero. Pero también necesitamos ser solidarios. Necesitamos encontrarnos con aquellos que no han tenido las mismas posibilidades que nosotros porque nacieron en un lugar no tiene las mismas condiciones, porque tienen rezagos de salud, porque tienen rezagos y porque básicamente no tienen suficientes ingresos. Y entonces ese es el tema donde nosotros decimos todos tenemos que entrar porque hay pobrezas. El tema de ingresos, la pobreza la evaluamos nosotros como un tema de falta de ingresos. ¿Qué significa Acciones Ciudadanas Frente a la Pobreza? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Surge de la intención de más de 60 organizaciones que se reunieron durante el año pasado para decir qué nos falta hacer, qué tenemos que hacer para avanzar, para eliminar barreras que tienen que ver con la pobreza. Entonces se reunieron y dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Evaluar? Sí. ¿Qué vamos a pedir? Mecanismos claros para rendir cuentas. ¿De quiénes? De todas las autoridades, en todos los niveles. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuáles son las metas de eso que se logra? Es necesario impulsar el tema de los ingresos. Y el tema de los ingresos tiene que ver con el salario mínimo, pero también con que lo que se gaste bien para producir bienestar. Hay una segunda propuesta que han venido construyendo ustedes, que sé que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, es la famosa desaparición del salario mínimo y que esto sea como la generación de una nueva unidad monetaria.
que permita que sea mucho más flexible en el mercado laboral el pago por la prestación de los servicios de las personas, que nosotros como empleados que ofrecemos nuestros servicios, pero que tiene sobre todo un componente de un crecimiento económico más incluyente. ¿Qué nos puedes platicar de esta propuesta? Pues uno formal, que tiene que ver con que en este país el salario mínimo hace mes y medio, se elevó a 70 pesos. Ya, no hay varias zonas, hay la zona más alta. Salario mínimo nacional. Pero resulta que Coneval, en las mediciones de la canasta, nos dice que una persona necesita 86.40 pesos, es el mínimo que necesita para estar en la línea de bienestar. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos se está reuniendo ya lo sabemos que está en reunión permanente, y hacia el día 18, el 20 de diciembre, va a discutir y nos va a decir cuál va a ser los salarios mínimos para el año que sigue. Normalmente ha sido la inercia de agregar el tema de la inflación. Creemos nosotros, que si una institución de Estado como es el Coneval mide la línea de bienestar y hay una instancia del gobierno que dice que tiene 70 pesos, es incongruencia, porque en la Constitución dice que el salario mínimo debe alcanzar. Y entonces lo primero que decimos nosotros es, aquí debe haber un tema de, si está en la Constitución, que o se cambia la Constitución y dice que no existe, o se hace coincidir, que es lo que queremos nosotros, es que el salario sea de 86 pesos mínimo, para que está en la base con lo que están las mediciones, lo normal. Pero aquí la pregunta, Juan Pablo, es, ¿qué es lo que tendríamos que hacer todos como gobierno, como sociedad, todos los niveles, el sector privado, para que esos 16 pesos de diferencia de salario mínimo realmente estén sustentados en términos económicos? Lo que estamos proponiendo nosotros es, obvio, el salario por decreto no se puede elevar. Pero lo que sí queremos es que la Comisión de Salarios Mínimos haga su trabajo, lo haga mejor y lo haga tomando en cuenta la evidencia que ya hay. Necesitamos trabajar, este país tiene muchas pequeñas y medianas empresas. Yo diría, no 8 de cada 10, por lo menos, de los trabajadores trabajan en este tipo de empresas. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ponernos de acuerdo, que la sociedad tiene que discutirlo, que los patrones y los empleadores a veces son 5, son 7, son 10, son 15. No necesitamos esperar a que pase un año más de evidencia para decir que no nos alcanza. Mejor vamos a platicar. Estamos pensando, empezamos hace 2 meses, unas reuniones con diferentes personajes de la vida productiva, tanto patrones como sindicatos, justo para platicar cómo podemos hacer para que la productividad y la competitividad del trabajo se refleje en un mejor salario. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que las soluciones no están solo en el gobierno, ni solo en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Lo que nosotros estamos es llamando a que pensemos seriamente cómo hacer para que podamos ingresar más y que podamos ganar más. Como platicabas al inicio de la conversación, que están ustedes tratando de identificar y priorizar las acciones que van a llevar a cabo. Una de estas es en materia de salud. Y entiendo que van a estar emitiendo reportes periódicos para evaluar la inversión del gasto público en materia de salud. ¿Qué nos puedes platicar respecto a estos reportes, a esta información que han venido generando? Sí, hace prácticamente un mes dimos el primer reporte nacional de un ejercicio que le llamamos Cero Listas de Espera, que tuvo su actuación en 16 entidades. Se llevaron a cabo entrevistas en muchos centros de salud con un muy sencillo cuestionario, y ese cuestionario se capturó y ya tenemos los resultados nacionales que fueron comparados y fueron ayudados con expertos del tema de la ENSANUD, del INDICAS, es decir, de datos duros oficiales, para poder comparar, decir los datos. Uno de los datos, por ejemplo, es informes que dan los centros de salud, reportes. Descubrimos que hay 43% que no reporta
centros de salud que no reportan. ¿Cómo podemos mejorar algo que no se reporta? Entonces, primero, tener la información completa. Bueno, nos dimos cuenta del tema del surtimiento de medicamentos. Hay inconsistencias entre lo que marca el sistema oficial y lo que nosotros vimos en campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Entre otros, cirugías y listas de espera para tratamientos, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer primero del conocimiento de las autoridades, porque ahí les avisamos que íbamos a ir a preguntar a los centros de salud. Quiero decir que fuimos a más de 160 centros de salud en todo el país, en 16 entidades, no tuvimos ningún problema, los ciudadanos querían participar y dar su opinión. Y entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Vamos a hacer reportes estatales para que los mismos grupos que fueron a hacer las preguntas platiquen con las autoridades estatales. Estamos conscientes que muchas de las soluciones son de gestión de tema, porque decimos, dinero hay suficiente para mejorar la atención de primer nivel. Entonces, estamos en eso. Vamos todo enero, vamos a procurar que en los estados haya reportes estatales justo para tratar de arreglar en los niveles lo que haya que arreglar para tener mejor servicio, mejor acceso, le decimos nosotros, acceso efectivo a la salud. Otro de los temas que ustedes han venido planteando es generar instrumentos ciudadanos para vigilar el uso de los recursos públicos. Que eso nos parece importante, porque no solamente es diseñar bien el programa, sino también monitorear la instrumentación y poder evaluar el resultado final. ¿Qué están pensando en esa vigilancia de los recursos públicos? Ahí tenemos, como decía, una parte de las organizaciones se dedican a dar el seguimiento de los indicadores, de los programas y en específico de los recursos públicos. Nosotros ahí lo que estamos haciendo es creando observatorios. Entonces, el observatorio solamente ve el rubro del presupuesto, pero también ve las medidas que se toman y estamos, y a eso invitamos a todos los ciudadanos, a que acudan a la página de www.frentealapobreza.mx. Ahí tenemos distintas campañas para solicitar información y tiene que ver con pedir al INAI, ahora, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, solicitar aquellos datos que tengan que ver con nuestras unidades de salud, pero también lo vamos a hacer próximamente en otros campos. Estamos evaluando la posibilidad del tema de escuelas, estamos evaluando la posibilidad de otros campos que tengan que ver ya no solamente con programas federales, sino también con programas estatales y municipales, que también ahí hay una gran dispersión de recursos y de esfuerzos que tendrían que estar concentrados en el tema de la pobreza y la desigualdad. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por el trabajo que realiza la sociedad civil y nos quedamos con la idea, que me parece que es muy importante, de que cuando pensemos en un programa social, lo pensemos como una inversión que va a generar valor patrimonial para las familias. Que cuando pensemos en la manera en cómo se gastan los recursos públicos, estemos pensando que esos recursos públicos están orientados realmente para satisfacer necesidades y que estas necesidades a su vez están identificadas con el trabajo puntual que en este caso realiza la Coneval de manera muy periódica. Que cuando estemos pensando los ciudadanos en cómo podemos combatir la pobreza, estemos pensando en familias, estemos pensando en hijos, estemos pensando en padres de familia que lo que quieren es tener, insisto, este servicio básico, salud, educación, vivienda, pero sobre todo seguridad social. Amigos, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente programa.